es por esto, ¿no? Entonces, yo les había puesto, es esto de aquí. Yo tengo el plano cartesiano. Cuando yo saque el ángulo que es tangente a la menos 1 del valor absoluto de y sobre x, cuando yo saque ese ángulo, ¿no, verdad? Si está en el primer cuadrante, el ángulo que yo necesito va a ser igual al ángulo que he obtenido yo. ¿Sí? Porque yo el ángulo que necesito es tener r, teta, en este caso lo voy a poner prima para que podamos entender. Teta con apóstrofe significa teta prima. Ese apóstrofe significa prima. ¿Ok? El ángulo que yo necesito. ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante, este ángulo que va a darme es el de aquí. En el primer cuadrante, el ángulo que va a darme es el de aquí. Y recuerden que este ángulo es el que se forma con el eje positivo de las x. Por eso es que me da ese ángulo. ¿Okay? En el primer cuadrante está perfecto eso. ¿Okay? Pero en el segundo cuadrante, recuerden que esto de aquí es valor absoluto. En el segundo cuadrante, en el primer cuadrante no hay pierde, ¿no? ¿Por qué razón? Verán, siempre que yo aplique esta tangente a la menos 1 y sobre x, el ángulo que me va a dar es siempre el ángulo que se encuentra con respecto al eje x. ¿Sí? Pero ¿cómo les explico esto? En el segundo cuadrante, caramba. En el segundo cuadrante, el ángulo que me va a dar esto es este ángulo de acá. ¿Correcto? ¿Por qué? Eso es lo que quiero explicar. Cuando yo aplico la tangente a la menos 1 de este valor, ¿no, verdad? El ángulo que me va a dar siempre es el que se está formando con el eje x. En este caso, en el primer cuadrante, el ángulo que se forma con el eje x es este de aquí. En el segundo cuadrante, el ángulo que se forma con el eje x es el de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito el ángulo que viene desde el eje de acá. ¿Sí? O sea, yo necesito el ángulo que viene desde acá. Ese ángulo es el que yo necesito. Este ángulo va a ser teta prima, porque ese es el ángulo que yo necesito. Entonces, este ángulo, ¿cómo lo voy a obtener yo? Este ángulo que está en verde, ¿cómo lo obtengo yo? Si lo único que yo obtengo en el segundo cuadrante es este ángulo que está aquí. ¿Ya? Entonces, ahí razonamos. El ángulo que parte desde aquí hasta el otro lado, hasta acá, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? El ángulo aquí era 0 grados. Y toda la vuelta hasta aquí, ¿cuánto vale el ángulo? 180 grados, correcto. Recordemos, lo voy a poner para que recordemos. Ya que me dieron 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Correcto. Todo este ángulo de aquí hasta acá vale 180. Y fíjense que, oh sorpresa, todo el ángulo que es 180, si usted le quita este ángulo de aquí, ¿qué le queda? El ángulo que necesitamos. Entonces, por eso es que en el segundo cuadrante es 180 menos el ángulo. 180 menos el ángulo. ¿Por qué? Porque todo esto vale 180, ¿no? Imagínense, todo esto es media torta.
y le quita un pedazo y le queda el resto. Entonces aquí es igual. Todo esto es 180, le quita este ángulo y le queda el ángulo que usted necesita. ¿Sí? Por eso en el segundo cuadrante el ángulo es 180 menos θ. O sea, menos el ángulo obtenido. ¿Ok? Bien, eso es con respecto al primer cuadrante y segundo cuadrante. Voy a borrar esto para poder ver tercer cuadrante y cuarto cuadrante más claro, ¿ok? Y se puede entender mejor. En el tercer cuadrante, el vector está en el tercer cuadrante acá. Y como les dije, el ángulo que voy a obtener aquí es un ángulo formado con el eje de las X. En el tercer cuadrante, el ángulo que me da esto es este ángulo de acá. ¿Sí? El ángulo formado con el eje de las X. ¿Sí? En el tercer cuadrante es esto de aquí. Yo necesito no este ángulo, sino necesito el ángulo que parte del eje positivo de las X llega hasta allá. Ese es θ'. Entonces, ¿cuánto vale θ'? Nuevamente, dése cuenta que de aquí hasta acá hay 180 grados. ¿Ya? Y si así estos 180 grados le aumento este ángulo que obtuve, voy a tener el ángulo total. ¿Sí se da cuenta? Los 180 grados más este pedazo va a ser el ángulo total. Por eso es que acá es 180 más θ. Porque son los 180 grados que hay aquí más el ángulo que está acá. Entonces, el total sería el 180 más el ángulo que obtenemos en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el vector está así y el ángulo que obtengo es el ángulo de acá. Pero el ángulo que necesito es el ángulo completo hasta acá. Entonces ese es mucho más sencillo porque tengo todas las circunferencias 360 grados. Y a eso le resto este pedazo y tengo el ángulo que falta. Por eso el último es 360 grados menos el ángulo. Y de esa manera es que obtenemos la forma de que obtenemos los ángulos para hacer la conversión de coordenada rectangular a coordenada polar. De esa manera obtenemos el ángulo que necesitamos para hacer la conversión de coordenada polar a coordenada rectangular. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase.